La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 25 de octubre, ¿no? Esta tarde del 25 de octubre del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio, por supuesto, con todos ustedes y agradecerles, por supuesto, la paciencia. De estas últimas sesiones creo que he hecho mucho énfasis con ello. Hubo unas dificultades técnicas, pero bueno, ya está trabajando. Entonces, pues bueno, de antemano y nuevamente gracias por la preferencia, la paciencia y pues bueno, de comentarios en general, agradeciéndoles y haciéndole la invitación a integrarse al grupo o canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, que es en donde se transmiten las sesiones pasadas. Y por supuesto está la invitación abierta a que nos compartan, nos comenten, nos reaccionen, like arriba. Ayer mencionaba el maestro Alejandro, también los dislikes se valen, es parte del show. Al final del día esto que se transmite son puntos de vista y no están sujetos a una verdad absoluta, sino más bien, insisto, son eso, ¿no? Un punto de vista respecto a temas en específico. Y por supuesto la retroalimentación también se vale. De hecho, y como comentario adicional también, en las transmisiones en vivo es parte de la retro que ustedes pueden hacer cuando hacen sus preguntas, si es que surge alguna duda o algo por el estilo, y pues es totalmente válido. Entonces, bueno, como referencia ahí está, y por supuesto agradecer la preferencia. En otras noticias o en otros mensajes, la invitación al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche, los lunes y los jueves con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de las sesiones, y los miércoles con el maestro Alejandro Gutiérrez, psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente. Y por supuesto, pues bueno, ahí está la invitación. Ya estamos, bueno, todavía no tanto, pero ya se van a empezar las inducciones a partir del 6 de noviembre. Es lunes 6, miércoles 8, lunes 13, miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, y la salida a la experiencia es el 17. Entonces, quien desee integrarse, recién se hizo la experiencia, diría yo, fue todo un éxito. Hay testimonios que lo corroboran. Por cierto, ahorita voy a dar la entrada a mis compañeros y amigos aquí en cabina. Y bueno, el trabajo está abierto en general. Y a las transmisiones que se hacen por Radio Humanismo, que son los días martes con el maestro Alejandro, 9:30 de la noche, los miércoles con un servidor a las 7, y los viernes con el maestro Roberto como titular a punto de las 9:40 más o menos de la noche. Entonces, nuevamente ahí está la invitación, y agradeciéndoles, por supuesto. Voy a dar la bienvenida a mis compañeros y amigos aquí en cabina. Adelante, Ángel, preséntate por favor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie, por la invitación. Gracias a ustedes por su tiempo y pues esperemos que sea de su agrado esta sesión. Muchas gracias, Ángel, gracias por el comentario. Lobato, preséntate, bienvenido. Buenas noches, esperando que más sea de su agrado, pues gracias una vez más por invitarme, Charlie. Gracias a todos ustedes, gracias a ambos, y pues bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a abordar un tema que ya se ha abordado antes, sin embargo, y como ya se ha mencionado también, cada quien tiene un punto de vista particular referente vamos a abordar el tema de la comunicación. Se ha mencionado desde una cuestión, por ejemplo, lo que es la comunicación asertiva, y pues bueno, al final del día, reitero, un punto de vista más con, digamos, herramientas que pudieran ser útiles para justo poder desarrollar una mejor comunicación con las personas a nuestro alrededor. Por supuesto, entendiendo por principio que la comunicación es un proceso que se da, bueno, puede ser entre dos personas o más. Por supuesto, también está lo que sería una relación intrapersonal, es decir, la comunicación que puedo tener conmigo mismo, y me voy a atrever a decir
que considero que la comunicación intrapersonal, es decir, la propia con uno mismo, es la que podría en gran medida definir cómo va a ser en consecuencia también la comunicación hacia con las demás personas. La comunicación como un proceso, digamos, de bidireccional, tiene como intención lo clásico de la comunicación o la referencia básica es el emisor, el mensaje y el receptor. Sin un emisor, el mensaje no se emite, por ende no se recibe y viceversa. Al hablar de un proceso bidireccional, hablamos de un ida y vuelta. Para esto, por ejemplo, se requieren, y es lo que vamos a abordar en el transcurso de las sesiones, se requieren, digamos, de factores específicos. Es decir, por ejemplo, si mi comunicación no es clara, yo como emisor, mi comunicación no está siendo clara hacia los receptores o el mensaje no es, digamos, descifrable, la comunicación muchas veces que se da basada en las suposiciones o en las interpretaciones tiende a tener no muy buenos resultados, por no mencionarlos como malos, sino solo resultados no muy eficientes. En las transmisiones, por ejemplo, podría decir y dar como referencia, todavía recuerdo cuando el maestro Roberto de repente ha tendido a hacer comentarios como el Sami, ¿no? Cuando eran las primeras sesiones que tenía un servidor, me decía junto incluso con el licenciado César Aguilar, que no sé si por ahí ande, pero le mando un saludo, decía que éramos el Sami y el Miguel Luis, no sé si los ubican, los de las transmisiones de, ¿cómo se llama? Bueno, son de las transmisiones de Eugenio Derbez, ¿no? Donde uno tartamudeaba y el otro como que nada más le decía que hacía todo. Y bueno, dentro del comentario y la sátira, pues bueno, la referencia estaba en que por distintas cuestiones, a veces la comunicación no era tan clara o tan clara, voy a decirlo así. Sin embargo, gracias a la práctica, gracias al conocimiento adquirido, gracias a las referencias de los maestros, por supuesto, se va puliendo ese detalle. Y es justo algo interesante desde mi punto de vista abordar y comprender dentro de lo que es la comunicación, porque al final esa forma de comunicarnos que tengo, esa forma de comunicarme que pudiera tener hoy en día, viene como consecuencia en gran medida de lo que me han enseñado o de lo que he aprendido a través o de las figuras más cercanas a mí. No sé si les suena el ejemplo, la referencia, pero es como decir, ¿por qué gritas? Cuando le dicen los padres a los hijos, por ejemplo, y es echarle unos ojos así de, pues, ¿tú por qué crees, no? Yo lo he visto en una cuestión dinámica familiar, en donde es cómo se mueven, cómo se manejan a través de los gritos. Recuerdo como una semblanza, en la infancia tuve un amigo en la primaria que se llamaba Giovanni, espero que se encuentre bien, que recuerdo que cuando iba a su casa, o cuando lo buscaba de repente, su mamá siempre salía a gritarle, Giovanni, pero de esos pinches gritos, pues de barrio, por decirlo de alguna manera, y sin pretender ser ofensivo. Y era este amigo que de repente de donde saliera, regresaba gritándole, ¿qué quieres? Y era como la dinámica que tenía. Era una comunicación, digo, vamos a darle cabida también a las definiciones que pudiese tener, o más bien al abanico amplio que pudiese haber dentro de lo que es la comunicación. Y eso es un tipo de comunicación que tienen, digo, el medio o la forma de hacerlo es a través de los gritos. Pero hay, por ejemplo, y esto se ha abordado ya en otros temas, hay familias que comunican o personas que se comunican demasiado sin decirse absolutamente nada. Algo que se ha mencionado, reitero, uno de los principios de la comunicación, según recuerdo lo mencionó el maestro Roberto, es que toda la comunicación es comunicación, o todo es comunicación, mejor dicho. Es decir, aún los silencios nos transmiten bastante o nos dicen bastante de lo que la conversación está haciendo. De repente no sé si han experienciado, por ejemplo, los famosos silencios incómodos, en donde, no sé, por poner una referencia, se llega a un lugar, a lo mejor no teniendo conocimiento de, o incluso por ser voy a decirlo así, mi presencia pudiendo llegar a ser incómoda en ciertos contextos, de repente llego y todos se quedan así viendo así como de... Y este cabrón, ¿qué onda, no? Que de repente llega y había frases, no quiero ser tan soez, como si, frases como el ya le cayó al pastel, sí, que eran mucho de las conversiones que a veces tenían, y era insinuándole, por ejemplo, que a la persona que había llegado era incómoda para la conversación o para el lugar en el que se estaba. Por supuesto, como una referencia, reitero,
Digo, esos son mensajes explícitos, es decir, claros o directos, pero hay muchos mensajes que no se transmiten de la misma manera. Dentro de la comunicación, y sin meternos todavía tan de lleno, pero como una referencia, hay padres que a sus hijos los controlan con la mirada. Y aquí la cuestión curiosa, la cuestión curiosa podría ser preguntarle al hijo qué siente, qué es lo que percibe por parte de los ojos que le avienta el papá o la mamá, y o el padre incluso qué pretende transmitirle al hijo. Pudiera ser, una mirada, ¿cómo les dicen? Ojo de pistola, o incluso una mirada cálida o abrigadora, la que le brinda al padre. Hay padres que, por ejemplo, voy a mencionar una referencia, en el festival fue la salida del kinder de mi hija, del kinder para la primaria, y yo pues sí he sido un papá sentimental, hoy me lo he permitido. Y en esa ocasión recuerdo que con su vestidito y todas las madres de entrada, pues se veía preciosa mi nena. Y al verla bailar ya en el baile como tal, de repente yo la veía con cara así, yo sentía que la miraba con cara de mi preciosa, mi niña y demás, y ella me echaba unos ojos así como sí, como yo lo entendí como de incomodidad justo, ¿no? No sé si vergüenza, no lo diría de esa forma, sin embargo esa parte de pena, ¿no? Sí, creo que sí sería la palabra vergüenza de, ay papá, no estás llorando. Y es que justo yo estaba llorando en ese momento, me sentía muy emotivo en ese momento, y mucho nos transmitimos sin decirnos ni una sola palabra. Esto por ponerlo de referencia y para adentrarnos real a lo que es la comunicación, o lo que puede llegar a ser la comunicación. Dentro de esta misma referencia, algo que yo veo muy común en la dinámica familiar de las familias de la clínica, por supuesto con todo respeto, es muchas veces esos mensajes implícitos que se tienen por parte o de uno hacia otro. Y muchas veces, ya lo refería, uno son los silencios que a veces se tienen. Sin embargo, también es que muchos otros tienden a hacer, suposiciones de lo que el otro creo debería saber cuando yo hago tal o cual cosa. Un ejemplo, hay parejas que se entienden, y esto a lo mejor se da mucho más entre amigos o amigas, nada más se voltea a saber a la amiga o a la otra persona, y la otra persona te hace, ¿qué se dijeron? Los de afuera o los externos a esa comunicación no entienden el contexto. Pero y eso es un factor importante dentro de la comunicación, cuando hay un vínculo fortalecido en la relación, la comunicación no siempre requiere de palabras u otras referencias. Pueden ser este simple tipo de ademanes o de reacciones las que pueden dejar mucho que ver a los que pertenecen a la comunicación. Como referencia, reitero, como una referencia general, la comunicación, ya decía, entendiéndolo en esta cuestión dinámica, en esta cuestión bidireccional, tiene que haber un puente, un involucramiento. En inteligencia emocional, por ejemplo, ya se abordaba antes que las emociones pues son ese filtro, son ese indicador de cómo es o cómo está mi relación con el exterior. Partiendo de esta base, podría mencionarlo de esta manera: las relaciones, para que la comunicación sea, digamos, lo más profunda, necesita haber un involucramiento o una vinculación entre las partes que conforman esa relación o pretenden conformar esa comunicación. Este ejemplo que acabo de dar de los padres con sus hijos, de las parejas, de las amistades, tienen esa capacidad de dialogar sin dialogar verbalmente, por ejemplo, gracias al vinculamiento que tienen a través de las emociones que se han permitido compartir. Como una referencia de anteriores sesiones, por ejemplo, se ha mencionado, por ejemplo, incluso que para que una relación o un vínculo esté fortalecido, están implícitas sí o sí las emociones que se permiten sentir. No necesariamente tienen que ser emociones agradables. Daba un ejemplo hace no mucho tiempo aquí en la clínica de la relación que tiene Tom y Jerry, del gato y el ratón, que pese a que es una relación de intento de homicidio, espero no me censuren estas palabras, hay como que ese comprenderse mutuamente, y en ese vínculo, que reitero, pese a que no es de mucho amor, cuando hay ausencia de uno de estos dos personajes, el otro pierde a veces sentido, se requieren mutuamente. Digo, la dinámica en esas caricaturas, Tom y Jerry, lo que es Tom y Daly, Los Simpsons, o incluso, por ejemplo, la relación que, tomando ahorita Los Simpsons, Y Correcaminos, ¿no?
el correcaminos con el coyote, por ejemplo, allí hay emociones implícitas en la relación y por ende hay un vínculo bastante fortalecido también. Por supuesto, esto no es una invitación a odiar al prójimo, sino más bien a comprender que las emociones de cualquier índole, emociones agradables o desagradables, están implícitas en esos vínculos, y bueno, ya más bien va a una cuestión de orientarlo de forma más asertiva. Las relaciones interpersonales, por ejemplo, entiéndase, las relaciones que mantenemos con el exterior o con el mundo, o las personas a nuestro alrededor, están muy motivadas precisamente, ¿qué sería? Motivadas como inhibidas o desmotivadas, por decirlo de alguna manera, por el tipo de relación que mantenemos con las personas. Considero particularmente que es muy importante comprender, más que entender, comprender realmente la importancia de la comunicación, porque de repente voy a hablar en primera persona y me hago responsable de mi comentario, y la realidad es que también lo he experienciado como algo personal. A veces sin darme cuenta mi lenguaje corporal expresa mucho o comunica mucho, y a veces pudiera incluso, por ejemplo, decir tener un buen día, pero algunos nos han dicho frases como pues avísale a tu cara, por ejemplo. Y hay personas, lo platicábamos hace mucho, yo he sido una de esas personas a las que si me dicen estás enojado, me pongo como cabra, me cabreo. Por decirlo de alguna manera, yo considero que mi semblante está expresando parte de lo que siento. Sin embargo, la realidad es que muchas veces, o en algunas ocasiones, mi sentir está taponeado o digamos encubierto por otras emociones que trato de aparentar. Soy de la idea de que por eso en mi persona, el que me dijeran estás enojado, o que me lo preguntaran, yo sentía como que me descubrían, como si, ¿cómo decirlo? Sí, como si me hubieran cachado, como si se dieran cuenta de que me siento, no sé, en otro estado que no sea de la felicidad, por ejemplo, se me cache y pues, al sentirme evidenciado, por ende me siento vulnerable, y es como no querer exponer esa parte. Y por eso considero, muy desde mi punto de vista, que hay quienes cuando nos cachan en ese sentido expresamos ese disgusto y perdemos, por decirlo de alguna manera, el control. Las relaciones interpersonales entonces están en gran medida motivadas por el tipo de comunicación que expresamos. Y reitero, algo que vamos a ver es la comunicación la comunicación verbal, la no verbal y la paralingüística o la paraverbal, que en la verbal, y como el nombre lo dice, podríamos decir es lo que verbalizamos, lo que expresamos a través de las palabras. Un te quiero, un te amo, un lo siento, un disculpa, una conversación de cualquier índole, esa es la parte verbal. La parte no verbal es muchas veces lo que actuamos. El típico estoy muy feliz, pero mi cara de disgusto refleja algo muy diferente. Estaba viendo las transmisiones pasadas, una de las que yo he hecho, hace 3 sesiones, si no mal recuerdo, era que estaba con gripe. Y siendo honesto, anímicamente tampoco me sentía muy bien en ese momento, y pues me aventé, de todas formas me aventé a transmitir. Y yo estaba viendo esa transmisión en donde, viéndolo en perspectiva, mi semblante reflejaba mucho de cómo me sentía en ese momento, tanto en un aspecto físico, el malestar de la gripe que tenía, como en el aspecto anímico que estaba teniendo en ese momento. Porque esto es importante, digo, yo me vi en un video, pero la mayoría de las personas no nos estamos percibiendo en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Si yo lo pude observar porque me estaba observando en un video grabado, sí me entró un poco la curiosidad de cómo estaré moviéndome o cómo me estaré relacionando con mis expresiones. La comunicación no verbal muchas veces va, por ejemplo, desde ese encorvamiento que algunos pueden llegar a tener, desde esos gestos. Algunas personas son muy de hablar con las manos, por decirlo de alguna manera, y hay quien tiende a hablar con las manos, sin embargo, voy a decirlo así, tiene un diálogo cordial, o sea, sus manos no insinúan una violencia. Sin embargo, hay quienes, no sé si ustedes que están aquí presentes o compañeros que nos acompañan en el en vivo, de repente conocen a personas que tienden a señalar, pero no es un señalamiento, voy a decirlo así, como de esa persona, ¿no? Sino es más bien como tú, perdón que señale, pero es así como de tú haces esto, o de repente hay quienes son muy de como, en el barrio creo que se da mucho eso, ¿no? Digo, como una referencia general,
tienden mucho a tener estas gesticulaciones. Creo yo, y es un punto de vista, que viene muy por natura, viene muy de un instinto natural por querer acrecentarse. ¿A qué me refiero? En la naturaleza, yo lo he visto en un documental, no me crean, la verdad es que si alguien sabe más, corríjame, lo agradecería. Vi un documental en donde, por ejemplo, decían que si un animal salvaje se te acercaba, por X o Y razón, te hicieras ver lo más grande posible, con la intención de que el animal que se acercara se viera o se sintiera intimidado y terminara por irse. Yo lo veo de mucho riesgo, puesto que si es un animal salvaje, yo creo que poco le va a interesar si me veo más grande. Al final del día es un animal salvaje. Pero era la referencia que daban. No sé, si puedes, ponte una mochila arriba, hazte ver más grande para que en este caso el animal se aleje. Y eso es en la naturaleza con los animales. De hecho, hay un animal, creo que es el panda rojo, no me crean, el que tiene igual esa tendencia. Es un animal que se ve sumamente precioso. De hecho, hay una película que se llama... Se me olvidó. Bueno, no me acuerdo. ¿Sí la ubicas? ¿Cómo? Red. Y es pero es un panda grandote, ¿no? En la vida real esos animalitos están tan moderadamente pequeños, pero son una ternura, o se ven como una ternura. Y dentro de, reitero, su propio instinto, tienen esa tendencia a pararse en dos patas, y no son los únicos animales que lo hacen, para, reitero, verse más impresionantes o más intimidantes, sería la palabra. En la naturaleza humana, voy a decirlo así, creo que es muy similar. De repente hay quienes llegan a una conversación con este tipo como de bla bla bla, no verbal, o sea, con las expresiones. Y para algunos, de repente, el ver ese tipo de ademanes puede resultar relativamente intimidante. No digo que para todos, pero sí como una referencia. Esa es la comunicación no verbal, las gesticulaciones que se pueden llegar a expresar. Y la comunicación, como mencionaba, la comunicación paraverbal o la paralingüística hace más alusión a lo que son las entonaciones, por ejemplo. Hay personas que de repente llegan y tienen... Yo soy de la idea de que hay una distinción entre un tono de voz alto o fuerte o firme a una persona que, desde mi punto de vista, a leguas se trata de incrementar su tono, muy como lo hace el paralingüista, en la no verbal para verse más grandes, en la paralingüística para hacerse más imponentes. Y hay conversaciones en donde, por ejemplo, no sé, en una discusión, por mencionar una referencia, alguien no lo dejan hablar, y entonces el que tiene o pide la palabra, al no dejarle hablar, de repente tiende a tener un tono de voz un poco más imponente. Creo que dentro del aprender a modular ese tipo de situaciones es lo que podría diferenciar entre una conversación agresiva a una violenta. En la agresiva, y como definición o como referencia, está la cuestión de agredir al otro, irrumpir se me fue el nombre, su intimidad, se me fue la palabra, su espacio personal, su intimidad, es que tenía otra palabra pero se me fue. Y la violencia, por otra parte, eso por parte de la agresión. La violencia, por otra parte, por ejemplo, más hacia el aspecto de, asumir esta cuestión de mi rol o mi dinámica, mi forma de hacerlo. En conversaciones, incluso puedo mencionar de referencia aquí en la clínica, a veces es necesario subir un poco el tono de voz. Por X o Y razón, porque el otro no deja hablar, porque el otro no se escucha, o porque el otro, de repente no da cabida al diálogo. Hay quienes de repente tienden a subir el tono de voz y hay otros que apenas si se les alcanza a escuchar. Creo yo, o considero yo, mejor dicho, que uno de los factores por los que una persona pudiera tener un tono de voz más bajo pudiera asociarse a la vergüenza, esta no querer hacerse ver o hacerse reconocer, como una referencia por miedo a la crítica, a la opinión, al sentirse exhibido o vulnerable, por decirlo de alguna manera. Razones varias puede haber, sin embargo, eso es como una referencia. En la paralingüística también tiene que ver, por ejemplo, ya mencionamos el tono de voz, la entonación
Yo soy de la idea que en la paralingüística incluso está, por ejemplo, implícito lo que es el contexto, en el cómo se dicen las cosas. Una persona que pudiera tener de repente poca noción del cómo se está expresando, lo puede hacer pasar, por ejemplo, por imprudente, por intrusivo, o simplemente, o reduciéndolo a esto, poco asertivo. Por eso, dentro de la comunicación o inteligencia emocional, como una de las habilidades que se propone para desarrollar una inteligencia emocional llevadera o saludable, es la comunicación efectiva o asertiva, la capacidad de negociación, resolución de conflictos, asertividad, etc. Son habilidades que se pretende desarrollar con la intención de fortalecer las relaciones interpersonales, y en el caso de la comunicación como un simple comunicación implica muchísimas de estas habilidades también, el saber que lo que estoy diciendo es en el momento adecuado. Hay una referencia que, si no mal recuerdo, es de Sócrates, con respecto a los 3 filtros. Aquí lo he comentado bastante, en donde en versión Charlie, en una anécdota, llega un conocido o amigo de Sócrates a hacerle saber que tiene algo que contar, y antes de darle cabida a su amigo, Sócrates le pregunta si lo que le va a decir cumple con los 3 filtros. Y entonces le pregunta cuáles son estos 3 filtros, a lo que Sócrates responde: ¿lo que me vas a decir es bueno? Pues no, realmente creo que es incluso malo sobre la persona que te lo voy a decir. ¿Okay? ¿Lo que me vas a decir es útil? No, realmente es un chisme. ¿Lo que me vas a decir es cierto? No, pues es un chisme, no me consta. Palabras más, palabras menos, le dice entonces: cállate el hocico. O sea, no digas nada. Si lo que vas a decir no es útil, no es bueno, no es cierto, no tiene sentido entonces decirlo. Imagina, estaría interesante ver cuántas conversaciones reales se darían entonces si se basaran en estos 3 principios. Si lo que voy a decir realmente es útil, es cierto o es bueno, o si meramente es un aspecto como de intentar rellenar espacios vacíos, porque hay quien de repente tiende mucho a hablar, por ejemplo, con esa intención como de no escuchar los silencios. Y hay personas, voy a decirlo así, considero que hay personas que tienden mucho a querer llenarse de ruidos externos para no vivenciar o validar los ruidos, la ausencia de o los ruidos internos o los vacíos internos también. Es decir, pues este ejemplo, ¿no? Hay quienes, voy a hablarlo en primera persona nuevamente, llego a mi casa, a su casa, y entonces prendo el estéreo, la tele, y me pongo en el celular, y no estoy prestando atención a ninguno de esos 3 factores. Pero la intención no es no es ver la tele ni escuchar el celular o la música o el estéreo, es simplemente no escuchar lo que mi diálogo interno me está diciendo. Y hay quienes tienen mucho esa tendencia. Digo, un ejemplo puede ser este. Sin embargo, otro puede ser el que hay quien, cuando no hay caos en sus vidas, se generan caos para tener algo en que ocuparse. Y está interesante desde mi punto de vista, porque de repente hay quienes muy lastimosamente se dicen cosas como: no sé por qué me pasa esto. Y aquí se nos ha invitado, por ejemplo, a tener un diálogo un poco más profundo, por decirlo de alguna manera, y no preguntarme el por qué me pasa, sino para qué me estoy generando estas circunstancias. ¿Qué tan posible puede ser, por ejemplo, que de los conflictos que no tenía y me generé, si es que es el caso, los estoy generando con la intención de no ver algo interno, por ejemplo? ¿Qué tan posible puede ser qué tanto podrá tener que ver el que una persona que le encanta, digamos, de fanáticos de la vida de otras personas, por no decir metiches, tendrá que ver con la misma situación, no querer validar o hacerse responsables de cuestiones personales, y pues mejor se van al chisme. Quiero aclarar que es un ejemplo, no estoy ni pretendiendo agredir o agraviar a nadie en general, pero bueno, eso como una referencia. Estos son, entre otros, las razones por las que es importante mantener una comunicación o aprender a desarrollar una comunicación clara, eficiente. En la clínica, y aprovechando el comercial, se tienen, ya lo he mencionado antes, más o menos 56 temas, discos, que ahora ya están en memorias USB, en donde uno de ellos, justo y es elaborado por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, habla sobre lo que es la magia de la comunicación efectiva. Tuve por necesidad, más que por gusto, si soy honesto, la tarea de escuchar uno de estos audios.
Y sin pretender ni spoilear el material ni robarle a esa parte, no podría al final del día, sino como una referencia personal, me di cuenta de lo neófito que era en el ámbito de la comunicación, es decir, de lo ignorante que era del tema. Yo creía, y lo digo en serio y no pretendo ni ser arrogante ni mucho menos, o a lo mejor sí era arrogante en ese momento, yo pretendía, yo asumía que sabía comunicarme. Sin embargo, cuando escuché el audio del maestro Roberto, en paz descanse, reitero, me dejé ver lo neófito que era en el área, y me di cuenta que mucho de lo que estaba haciendo era ir en contra justo de la comunicación efectiva. Me di cuenta, como una reflexión personal, que mucho de lo que estaba haciendo era dejar mucho a la suposición o a las interpretaciones. Y yo, no sé si recuerdan, algunos me han escuchado decirlo, lo considero un factor real. Muchos de los conflictos que se dan a nivel de pareja se dan por las interpretaciones o suposiciones que se hacen dentro de la relación. Yo pensaba que tú sentías, o yo sentía que tú hacías, o tú deberías de saber tal cosa, o tú deberías si ya sabes que me gusta, ¿por qué no lo haces? El típico, me gusta que me digas que me ama, pero si te lo digo ya no cuenta, dices, o digo yo, son absurdos, y son mandarme un mensaje violento hacia mi propia persona. ¿Cómo decirlo? No sé, en ciertos sentidos creo que consideraría que es como hasta de arrogancia. El otro ya debería de saber qué es lo que me gusta. Con lo volátiles o volubles que son muchas personas, es que la pones muy cabrona, ¿no? Un día te gusta algo, otro día te gusta algo diferente, y aunque no seas vulnerable o volátil, como la referencia que acabo de dar, es normal que los gustos de una persona tiendan a cambiar. Si bien es cierto, tampoco cambian de la noche a la mañana, o no todos por lo menos, sí hay cuestiones que no hay nada de malo en de repente preguntarle al otro qué es lo que te gusta, en cualquier índole, desde incluso un aspecto de referencia, de una referencia incluso sexual. Soy de la idea, reitero, punto de vista personal, que incluso en la intimidad sexual, mucho de esto tiende a ser un conflicto. Al final del día, mucho por no preguntarse qué es lo que le gusta a mi pareja, o expresar qué es lo que me gusta a mí, o qué es lo que no me gusta, es que tienden a darse gran cantidad de conflictos en las relaciones de pareja, por poner un ejemplo. Pero no es exclusivo de la pareja, por supuesto. En cuestiones familiares se da mucho por hecho. Es decir, algunas madres o padres aseguran saber qué es lo que a sus hijos les gusta. Yo no le veo nada de malo, y reitero, esto es un punto de vista personal, preguntarle a alguien qué le gusta de regalo o qué le gustaría de regalo. Hay un video de Bactor, en donde creo que se llama Intercambios, algo así, creo que se los puse en alguna ocasión, en donde se están dando un intercambio de regalos de Navidad, y entonces uno le da a otro un jabón de manos, otro le da un marco para fotos, otro le da creo que un cinturón, algo, cosas de esa índole. Y al final uno dice, me toqué de amigo de reparto, de intercambio, a mí mismo, y se regala una pantalla y un reloj o un celular, algo así se da. Y entonces empieza el reclamo, no es justo, se supone que era otro amigo y demás. Y él al final del día sátira en ese sentido, pero él se los hace ver de una forma creo que muy chusca. Les dice, ustedes saben que esto de los intercambios pues es mera apariencia, ¿no? Nos caemos mal en el fondo. Y al final termina por decirles más o menos, palabras más, palabras menos, algo como, ¿a poco te gustó ese reloj? Y dice, no, pues no me gustó. ¿Y el cinturón a poco te gustó? Y empiezan a decirse, no, pues la realidad es que no me gustó. Y empiezan con la discusión, ¿y por qué me regalaste eso? Pues es que yo pensé que tú querías, es que yo pensé que te gustaría. Y digo, reitero, dentro de la sátira del video y dentro de un punto de vista personal, un poco regresando, creo que sería un factor de muchos evitarse conflictos si la comunicación fuese directa con esa persona a la que algo le tengo que decir. De repente te siento incómodo, Lobato, por ponerte ejemplo, si me permites. Y sería absurdo preguntarle a Ángel, que está también presente, oye, ¿tú sabes por qué está enojado Lobato? O, oye, ¿tú crees que Lobato tenga algo conmigo? Lo justo o lo racional sería, pregúntale a Lobato.
Si la sensación la tienes con esa persona, pues entonces acude a esa persona, que es la que te puede decir, si fuese el caso, si hay algo o no que atender. Y si no, te quitas de la presión de estar adivinando y de la ansiedad que muchas veces genera esa incertidumbre por estar suponiendo que sé lo que cree el otro o la otra persona. Es un aspecto que pudiera parecer, reitero, sencillo. Sin embargo, y me mantengo en el comentario, muchos de repente tienen esa tendencia a asegurar lo que el otro sabe. Entonces, pues bueno, punto de vista al final del día. Voy a leer los comentarios agradeciéndoles de antemano a todos los que se están integrando a la transmisión. Reitero, gracias por la compañía, la preferencia. Y dice Guillermo Zamudio, Memo, saludos Padrino Charlie, saludos y muchas gracias por conectarte. Gracias por estar también presente y mantenerte atento a tus transmisiones, tu proceso. Dice Key Ortega, saludos hasta Veracruz, por cierto. Dice Key Ortega, hola, buenas noches Charlie y a todos los presentes, gracias por compartir interesantes temas. Gracias Key, gracias por el comentario, gracias por la compañía y por también ser infaltable a las transmisiones. Dice Judith Vargas, perdón, se me movió un poco. Dice Judith Vargas, buenas noches Lee Carlos, un gusto saludarlo y un saludo a toda la comunidad. Judith, gracias por el comentario nuevamente y también por las aportaciones que sueles hacer también. Raimundo Cortés, buenas noches Charlie y a todos los que acompañan en cabina, presente para seguir invirtiendo mi tiempo con excelentes temas, gracias por compartir. Gracias Ray, gracias y también por la confianza, nos vemos el sábado primeramente Dios y un saludo a toda la familia con todo cariño y respeto. Dice Monse Arismendi, mi chaparra, mi lady. Hola amor, aquí escuchándote, gracias por compartir, gracias por integrarte amor, gracias por estar en mi vida y por formar parte de este proceso. Naye, por cierto sabes que te amo. Naye Chávez dice saludos Lick Charlie y a todos en cabina y a cabina, bendiciones, gracias Naye, un saludo y también un saludo para Fernando alias Chema. Ya sé que le inquieta, incomoda un poco, pero parte de la dinámica. Rachel Flores comenta, buenas noches Lick Carlos y compañía, gracias por compartir interesante tema. Gracias Rachel, un saludo a ti y a toda tu familia también, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Dice Alberto Adjuntas, gracias por este tema tan buenísimo, saludos Lick Carlos. Gracias Alberto, gracias por el comentario también y pues un saludo a la distancia. Arely Zárate dice Carlos, felices 24 horas, excelente tema, gracias por compartir. Muchas gracias Arely, gracias por el comentario y pues también gracias por integrarse a su proceso y darse la oportunidad de continuar. Edgar Flores dice, buenas noches Charlie, el buscar el caos casi siempre me funcionó para continuar el consumo en mi adicción. Cuando se me quitó la filosofía del todo, entiendo a lo que te refieres, fui más sensato con mis pensamientos y con mis decisiones, siempre teniendo una mejor comunicación, aprendiendo a escuchar y respetar las decisiones de las personas, sin suponer situaciones que ni siquiera sabía si eran reales. Saludos a todos en cabina, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy, que Dios los bendiga. Gracias, de entrada, gracias Edgar por el comentario, por la presencia de la compañía. Es que tiene un terapeuta que es bien chingón, neta. Yo soy paciente, ¿no? Yo si no me echo flores, pues quién. Y digo, lo que comenta es cierto, y fuera del coto, estos factores son los que vamos a analizar más adelante también. Por supuesto, lo que es la escucha activa permite que esta bidirección que mencionábamos hace un momento se dé de forma eficiente. Tenía un paciente que en una ocasión llegaba y decía, no sé por qué mi pareja se pone loca. Me decía, cuéntame un día de cuando llegas a casa. Me decía, pues de entrada yo llego bien cansado y pues y llego frustrado, estoy muy fastidiado. Me siento con ella, me prepara la comida y demás, la cena, y le empiezo a platicar mi día. Yo hasta ahí parece todo bien, y le preguntaba yo, ¿y ella qué te dice? Y me decía, no sé, es que habla puras pendejadas. O sea, ¿quién sabe por qué? Luego vemos quién es, o me hago responsable. A veces me pregunto por qué se enoja mi pareja, por poner un ejemplo, o mis amigos, o personas con las que me llego a relacionar. Muchas veces considero está implícito, o más bien sería una invitación a la autoobservación.
y es al cómo me estoy comportando yo. Digo, en este caso y en este ejemplo pareciera, diría Franco, parece chiste, pero es anécdota, en donde pues, esta persona real no se estaba dando cuenta de las expresiones o los comportamientos que él estaba teniendo. Muy su referencia al final del día, sin embargo algo que bueno, de la manera específica le hacía ver que qué tan posible pudiera ser que tuviera que ver algo que estuviera relacionado con su problemática. Ya me regresó lo del Sami. Entonces bueno, esta parte de la empatía, de la escucha activa y del respeto, por supuesto, al final del día, lo mencionaba el maestro Roberto en el tema de relatividad. Palabras más, palabras menos, algo que comentaba también, se comentaba en esa sesión, era el hecho de el otro tiene tanto de verdad como yo en mi argumento, y el otro igual puede estar igualmente equivocado tanto como yo en mi argumento. Al final del día no hay una verdad absoluta, son puntos de vista, y en tanto haya respeto hacia las opiniones y se comprenda, en los grupos lo dicen así, chocan las ideas, no los cuerpos. Si eso se comprendiera también en una cuestión dinámica fuera de un grupo, por ejemplo, muchos conflictos serían también evitados. Entonces, y pues bueno, también la filosofía del todo puedo, pues no permite que haya mucho esa fluidez. Entonces, gracias nuevamente, Edgar, por el comentario. Y comenta Judith Vargas, dice los 3 filtros de Sócrates, lo que mencionaba, la verdad, la bondad y la utilidad. Si lo que desea decir no es cierto, no es bueno e incluso no es útil, ¿para qué decirlo? Totalmente de acuerdo, es la referencia y bueno, al final del día, nuevamente es un punto de vista. Gracias, Judith, nuevamente por corroborarlo. Si era Sócrates, no tengo buena memoria. Y pues bueno, vamos a continuar la siguiente sesión, agradeciendo nuevamente el tiempo, la compañía. Y pues bueno, vámonos, Ángel, gracias por estar. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación, Charlie. Gracias a todos los que estuvieron pues en la transmisión. Esperemos que haya sido de su agrado y que tengan una excelente y bendecida noche. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Lobato. Más bien despídete, por favor. Pues gracias por el tiempo, la invitación, y esperando que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias a ambos, gracias a todos los que se conectaron. Gracias por el tiempo, la compañía. Nuevamente, la invitación está abierta al grupo Samadhi. Dice Kenia Aragón, buenas noches, Rick Charlie, gracias por tema. Saludos a todos en cabina. Gracias, Kenia. Gracias y un saludo, esperando que todo esté bien. Y por supuesto, yo lo he dicho muchas veces y sigo manteniéndome en el punto, cuando las familias se integran en un proceso junto con el paciente, los resultados son otro rollo. Punto de vista al final del día, lo baso en los resultados que he visto de pacientes, de familias, y pues bueno, da gusto ver que se estén integrando, y lo digo en serio, es un placer que me permitan a mí formar parte de esos procesos. Y por último dice Judith Vargas, gracias y buen descanso para todos. Gracias a todos nuevamente, me despido, se despide un servidor, Carlos Sánchez, a sus órdenes, desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, y pues la invitación también a conocer el modelo de tratamiento. Esperamos no lo requieran, sin embargo, si saben de alguien que tenga o esté pasando por una cuestión de adicciones, pasar el mensaje es la mejor manera y dejar que ellos se hagan responsables, tomando o no la decisión o más bien tomando la decisión de iniciar un proceso. De antemano, muchas gracias a todos, que tengan una excelente y bendecida noche y nos vemos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.